Saludos, mi nombre es Oscar Silva, participante del componente docente de educación universitaria de la Universidad Nacional Abierta. En estos momentos quiero conversar sobre los paradigmas educativos, entendiéndose un paradigma como un modelo o patrón que sirve como un ejemplo o guía. Puede ser incluso un conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas por una comunidad o un individuo. En estos tiempos podemos hablar de un paradigma educativo como el enfoque de las clases en línea, es decir, una alternativa o sustitución a las clases presenciales. Esto ha generado en los últimos tiempos el hecho de la sustitución del docente presencial. Algunos alegan que baja la calidad de la educación y algunos otros tipos de indicadores. Sin embargo, también podemos ver cómo se puede expandir a través de la educación virtual y se puede lograr una masificación educativa con una calidad más acertada. Hablar entonces de los paradigmas educativos es hablar sobre un cambio en las últimas décadas, que esto viene de forma acelerada. Por ello, la educación es una de las actividades del quehacer humano y debe estar transformándose a medida que van avanzando los tiempos. De acuerdo a las condiciones de la humanidad, los pensadores y grandes luchadores incansables de la educación han mantenido y han buscado la forma de renovar el hacer educativo para permitir una mejor forma de aprender y, por lo tanto, también de enseñar. Es necesario entonces reflexionar sobre la razón por la cual en la educación debemos retomar algunos aciertos en cada época, ya que se logró en el proceso de enseñanza-aprendizaje mejoras durante el tiempo, pero nos hemos olvidado de algunas cosas que se han venido acertando en los últimos tiempos. Son formas que son llamadas entonces los paradigmas, un estudio que permite implementar mejores estrategias para evolucionar en las formas y herramientas, es decir, aprender a conocer el mundo y lo necesario para vivir en él es involucrarnos en el área educativa para lograr la transformación necesaria en los tiempos presentes. Esto genera, por lo tanto, nuevos paradigmas, nuevos modelos que se van actualizando, procedimientos que son necesarios de cambiar. Debemos entonces, por lo tanto, abordar nuevos temas, plantear una sociedad nueva que genere un nuevo conocimiento curricular como parte de la adaptación, que esto nos genere a nosotros una vanguardia en la educación que nos dé nuevas herramientas para nosotros lograr entonces generar, como los líderes anteriores, nuevas estrategias en la enseñanza. Porque el mundo realmente está cambiando y si el mundo cambia, la educación también tiene que generar innegablemente una transformación. Los paradigmas educativos, por lo tanto, principales, podemos nombrarlos. Hay muchas otras clasificaciones, pero yo puedo nombrar estas cinco, son la conductista, la humanista, la cognitiva, sociocultural y la constructivista. Bien, en este caso, en la conductista, podemos mencionar que fue una alternativa para educar basada en el modelo de estímulo y respuesta, es decir, acción y reacción, un estudio de la conciencia. Esto genera entonces un cambio de conducta en el estudiante a través de un estímulo. ¿Sí? Esto prácticamente lo estamos comparando con el comportamiento animal, es decir, el comportamiento por instinto. Por lo tanto, los principios del conductismo son principio de reforzamiento, principio de control de estímulo, principio de los programas de reforzamiento y principio de complejidad acumulativa. Estos principios todos están enfocados en el cambio de la conducta del estudiante. El paradigma humanista nos habla entonces ya no solamente enfocados en la conducta del estudiante, sino también en el ser humano, como la tendencia hacia una autorrealización y la trascendencia del pensamiento, el sentimiento y las emociones, que son sumamente importantes en el desarrollo del estudiante sin duda. Se fomenta el aprendizaje significativo y participativo, es decir, no solamente nos basamos en la observación de la conducta, sino también en la capacidad del estudiante para participar y para generar preguntas y también respuestas durante el momento que se esté impartiendo la clase. Esto promueve entonces una educación basada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y social. Cuando involucramos lo cognitivo, el paradigma cognitivo, estamos hablando de una de las principales características que el sujeto como un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte de representaciones y procesos internos que él ha elaborado, como resultado de las relaciones previas con su entorno físico-social. Es decir, tenemos el entorno físico del estudiante, el cambio de conducta. Tenemos el entorno del estudiante, de su parte humana, del sentimiento, de las emociones. Pero además no podemos dejar por un lado, lo cognitivo, su mente, el pensamiento, la capacidad de razonamiento, el pensamiento crítico del estudiante. Porque este es el desarrollo donde realmente se enfoca el docente en el momento que está impartiendo una clase. La actividad mental es inherente al hombre y debe ser desarrollada. Es decir, es una capacidad que el ser humano tiene de forma innata, la capacidad de pensar. Y esto es lo que se logra dentro de un aula de clase.
si nos hacemos un breve pausa dentro de estas tres paradigmas, podemos ver que nos enfocamos en el crecimiento individualista del estudiante, la conducta, en lo humano y en la parte cognitiva. Esto está hablando de la individualización del estudiante. Si hablamos entonces ahora de un paradigma sociocultural, no solamente nos enfocamos en el individuo, sino en la influencia que tiene la sociedad, la cultura en el estudiante. El individuo entonces no es una única variable en el aprendizaje, también lo es su historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, algo que es sumamente importante, porque el estudiante se ve afectado en el desarrollo del pensamiento porque las capacidades de los estudiantes no son las mismas. Esto es un reto para el educador porque no todos los estudiantes tienen la capacidad de tener a la mano todas las herramientas necesarias. Y cuando hablo de todas las herramientas necesarias, estamos hablando inclusive de tener el papel, el cuaderno y el lápiz. Estamos hablando de tener también la capacidad de su desayuno, de su almuerzo, de su cena, la capacidad, lo que el estudiante tenga dentro de la sociedad. Porque no va a rendir un estudiante de la misma manera con su buena alimentación, con su buena atención en el hogar, a uno que, bueno, venga desasistido del hogar. Esto es, por lo tanto, una de las características que de forma personal pienso que es una de las más trascendentales en el sistema educativo y mucho más en estos tiempos donde vemos dificultades de muchos estudiantes, incluso para el acceso a llegar a las escuelas. La autorregulación del comportamiento es una tendencia realmente del desarrollo en el ser humano. El paradigma constructivista ahora tiene dos ramas principales, lo psicológico y lo social. Lo psicológico habla de la naturaleza del conocimiento humano y lo social es el contexto donde el estudiante se desenvuelve fuera del aula de clase, fuera de la institución, porque fuera de la institución es donde realmente se logra un aprendizaje significativo, dice el pensamiento constructivista. Es decir, nosotros podemos lograr en el aula de clase que el niño aprenda a leer, a escribir, a las matemáticas, pero es realmente en la sociedad donde el estudiante se ve influenciado y donde él va a tener los retos reales de la vida diaria. Porque no es solamente aprender a sumar, es saber asumir los retos, las capacidades emocionales, o sea, tener el estudiante la capacidad de respuesta ante muchas cosas que va a vivir dentro de la sociedad. El paradigma constructivista entonces, por lo tanto, plantea que es allí en la sociedad donde el estudiante realmente tiene un aprendizaje significativo. No quiere decir que el aprendizaje dentro del aula no sea significativo, porque esto es un conocimiento, es la forma de desarrollo del pensamiento, pero es significativo realmente cuando en la sociedad nosotros logramos formar no solamente un buen estudiante, sino también un buen ciudadano. Son muchos los líderes realmente que han venido trabajando en estos paradigmas educativos durante el tiempo, que han avanzado en la época. Podemos nombrar muchos de ellos. Sin embargo, podemos hablar del conductista de Watson sobre la conducta observable como objeto de estudio, donde él utiliza método objetivo, observación experimental de la conducta en el estudiante. Skinner analiza experimentalmente la conducta del estudiante y tiene sus orígenes en el condicionamiento clásico, es decir, en la acción y la reacción. Podemos hablar de José Vasconcelos, en la parte humanista. Este fue un investigador mexicano, en el cual en México se evaluó cómo la cultura o las capacidades artísticas lograban en los estudiantes una mejor calidad. Es decir, no solamente se enfocaba en el aprendizaje del estudiante en el aula para las operaciones matemáticas, sino que se le explotaba la capacidad artística. Es decir, se enfocaban también en los talentos de los estudiantes, artístico, deportivo, científico, y se tomaba en cuenta entonces la emoción. La teoría humanista realmente habla que la emoción es realmente una de las principales cosas fundamentales para que el estudiante pueda tener más capacidad y más, incluso, y le preste mucha más importancia al desarrollo de la evaluación. Ausubel, por su parte, elaboró teoría del aprendizaje significativo como la capacidad del pensamiento y de la emoción del estudiante. Pues tenemos muchos más como Pierre Führer, Manuel Mounier, y en el paradigma cognitivo podemos ver también personas como Jean Piaget, que han sido los últimos trabajadores en el área de los paradigmas educativos, Jean Piaget y Vygotsky, que han involucrado incluso los últimos tres paradigmas, lo cognitivo, lo sociocultural y el constructivismo, a través de estudios. En lo cognitivo tenemos también a Brunner, que plantea una propuesta en el descubrimiento, el objetivo principal de la escuela es el aprender y el enseñar, a pensar, ¿sí? A aprender a través de que uno enseña pensando al estudiante.
lo cognitivo. Brunner se enfoca a que realmente nosotros logramos una enseñanza en el estudiante cuando logramos que el estudiante piense. Es decir, si el estudiante no piensa, no estamos logrando un aprendizaje. Cosa que en lo conductista y en lo humanista, pues, se enfoca más en el cambio de conducta del estudiante, a pesar de que no existe realmente un pensamiento real, sino que se actúa a través de un estímulo realmente. Ahora, en lo sociocultural y el constructivista, en estos paradigmas, realmente no podemos dejar pasar al psicólogo Lev Vygotsky, ¿sí? En este caso, Lev Vygotsky elaboró y trabajó sobre la epistemología de la relación entre el sujeto, el objeto del conocimiento. Se enfocó en el interaccionismo dialéctico entre el estudiante y la sociedad, cómo se ve influenciado el estudiante dentro de la sociedad. Esto logró entonces un objeto de conocimiento mediado por la actividad del individuo, es decir, en lo sociocultural y en todo lo que tenga que el estudiante verse involucrado. Hace incluso una categorización fundamental donde explica que el desarrollo cognitivo, humanístico y conductista del ser humano viene realmente influenciado por lo sociocultural. Y es realmente en la sociedad donde se logra un aprendizaje significativo del estudiante. Son muchos realmente, podemos hablar de Brunner, Luria, son Federico Froebel, son muchos de los estudios que se han hecho de estos grandes personajes, pero hablar de cada uno de ellos es un mundo realmente dentro del aprendizaje de los paradigmas educativos. Tendríamos mucho de qué hablar. Ahora es necesario entonces establecer una visión general que nos permita hacer una retrospectiva de cómo también en la educación se ha mejorado y han ido cambiando las perspectivas de cada época. Es de reflexión entonces, por lo tanto, que podamos observar las prácticas que venimos manteniendo a través de los tiempos y que aún se mantienen vigentes dentro de las aulas de clases. A pesar de esta gran globalización y los cambios vertiginosos que el mundo de la información nos está otorgando, seguimos aún con algunos paradigmas que realmente no generan un desarrollo en la enseñanza-aprendizaje del estudiante. La competencia es grande y esto nos lleva entonces a realizar cada día más una revolución en la pedagogía del siglo pasado, inclusive de este, porque los tiempos, como ya lo hemos dicho, van realmente cambiando. Es innumerable entonces los aportes de la práctica educativa que debemos generar un contexto social que ha dado un surgimiento con el ánimo de analizar las circunstancias actuales y verificar si aún continuamos con el constructivismo o tendemos a mejorar cada día para la construcción de un nuevo paradigma. ¿Por qué no? Realmente la tecnología está cambiando. Dentro de las aulas de clases nos vamos a encontrar con niños de educación especial, los cuales nos llevan entonces a preparar nuevas unidades curriculares, nuevos métodos para la enseñanza y los niños cada día más se están llenando de tecnología. Entonces estaríamos hablando que realmente la educación debe transformarse y cambiar hacia un nuevo paradigma. Como una de las tareas entonces fundamentales del profesor de hoy en día, del siglo XXI, es realmente discernir sobre lo complejo que resulta concretar un proceso educativo para el desarrollo de las potencialidades humanas. Y debemos además atender los requerimientos sociales, porque la sociedad cada día está siendo influenciada por la tecnología y por los cambios en la sociedad. No estamos entonces en un reto sencillo, sino que estamos obligados a conocer, a dominar y a aplicar la teoría educativa y además ser agentes transformadores del ser humano en la sociedad, del mundo globalizado. La sociedad se vuelve cada vez más exigente en lo cultural, en lo educativo, en lo individual y universalmente nos genera entonces un nuevo reto. Realmente hablar de los paradigmas educativos es algo que como educador nos llena y es algo que como educador nos lleva a ser investigadores de quizás si estamos haciendo lo correcto y si no, pues debemos mejorar y tomar algunos aciertos en los paradigmas educativos. Realmente, bueno, sin más nada que agregar, espero que esta pequeña posición les haya servido y si alguno tiene algún comentario o alguna corrección, por supuesto, aceptarla y les invito entonces que sigamos transformando la educación y sigamos cada día mejorando para generar mejores estudiantes, mejores ciudadanos y lograr entonces un mundo más ameno en el sistema educativo. Sin más nada que agregar, muchas gracias.